No eres feliz. No del todo. Algo dentro de ti lo sabe. Y no es porque te falte algo afuera, es porque te has alejado de ti mismo. Pero no estás roto. Solo estás dormido. La sabiduría budista lleva siglos señalando las causas invisibles del sufrimiento. Y si tienes el valor de mirar de frente, de escuchar, de practicar, puedes transformar tu vida desde la raíz. Lo que sigue no es un consuelo. Es un despertar. ¿Estás listo? ¿Crees que la felicidad está en conseguir cosas, no en soltar cosas? Desde pequeños nos enseñaron que la felicidad es una cima. Algo que se alcanza. Algo que se construye, paso a paso, conquista a conquista, acumulando méritos, objetos, títulos, personas, momentos perfectos. Se nos graba como un mantra invisible: cuando tengas esto, cuando logres aquello, cuando todo esté en su lugar, entonces, por fin, serás feliz. Y así vamos viviendo. Corriendo detrás de metas, tachando listas, llenando vacíos con cosas que se desgastan en las manos. Amamos con urgencia, trabajamos con ansiedad, nos miramos con exigencia. Siempre proyectando la plenitud hacia un mañana que nunca llega. Pero lo que nadie nos dice es que ese cuando es un espejismo. Y que en realidad, cuanto más te aferras, más te pierdes. El budismo mira esta búsqueda con ternura, pero también con claridad despiadada. Te dice, sin rodeos, no vas a encontrar la paz en lo que puedas acumular. Porque todo lo que consigues, cosas, personas, elogios, estados emocionales, es impermanente. Nace, dura un instante, y se va. No importa cuánto lo cuides, cuánto lo retengas, cuánto lo temas perder. Se irá. Como todo. Como todos. Por eso, la verdadera causa de tu infelicidad no está en lo que no tienes. Está en lo que no puedes soltar. En ese apego silencioso a una versión de ti que crees que debes ser. A un amor que ya no existe. A una expectativa que se deshizo. A una necesidad constante de ser más, tener más, controlar más. Pero más nunca es suficiente cuando estás buscando en el lugar equivocado. Decreta en comentarios: suelto para ser feliz. El Buda lo enseñó con profunda compasión: la raíz del sufrimiento es el deseo insaciable, el apego, la sed de tener y retener lo que, por naturaleza, no se puede poseer. Y lo hizo no para que renuncies al mundo, sino para que dejes de vivir esclavizado por él. La paradoja es esta: la felicidad no aparece cuando consigues lo que quieres. Aparece cuando dejas de necesitarlo tanto. Cuando no le pones tus condiciones al presente. Cuando aprendes a ver el valor de lo que es, incluso si no es lo que esperabas. Cuando descubres que lo que realmente te libera no es sumar, sino restar. Quitar capas. Vaciarte. Desapegarte. Soltar no es perder. Soltar es recordar que nada de lo externo te define. Que puedes estar completo sin que nada esté completo afuera. Que puedes estar en paz incluso cuando no todo esté resuelto. Que puedes amar sin poseer, vivir sin dominar, caminar sin cargar con tanto. Y un día, sin saber cómo, dejas de correr. Te detienes. Respiras. Y te das cuenta de que ya no necesitas nada más para sentirte en casa dentro de ti. Ahí comienza la felicidad. No cuando todo encaja, sino cuando por fin te permites soltar. Porque reaccionas, en lugar de observar. La mayoría de nosotros vive como si fuera un tambor golpeado por manos invisibles: cada emoción, cada palabra que escuchamos, cada pensamiento que cruza la mente, provoca una reacción inmediata. Saltamos. Huimos. Atacamos. Nos defendemos. Decimos sin pensar. Hacemos sin respirar. Vivimos en modo reflejo, como si no tuviéramos opción. Y en ese modo automático, en esa reactividad constante, la calma se vuelve imposible. Porque la mente no tiene espacio. No hay pausa. No hay claridad. Solo hay impulso, hábito, miedo. Y el resultado es predecible: sufrimos. Dañamos. Nos dañamos.
Nos dejamos arrastrar por cosas que ni siquiera entendemos del todo. El budismo, con la suavidad de quien ha visto todo esto una y otra vez en los ojos humanos, no juzga ese impulso. Lo comprende. Pero también nos invita, con una firmeza amorosa, a despertar. A ver que no somos esclavos de lo que sentimos. Que entre estímulo y respuesta hay un espacio. Y en ese espacio vive tu libertad. Observar en lugar de reaccionar es un acto revolucionario. Es detenerse un segundo antes de responder con rabia. Es notar cómo el miedo sube al pecho, y quedarte ahí, respirando, sin moverte. Es mirar a la tristeza como si fuera una niebla que atraviesa el campo de tu conciencia, sin intentar echarla a gritos. Es ser testigo de lo que ocurre en ti, sin convertirte en ello. Eso no significa no sentir. Significa sentirlo todo, pero con presencia. Sin juicio. Con compasión. Significa elegir responder, no desde el dolor que se activa, sino desde la sabiduría que observa. Y esa sabiduría no está lejos. Está en ti. Pero necesita silencio para ser escuchada. Necesita que no respondas enseguida. Que no reacciones como siempre. Que hagas algo nuevo, mirar. La meditación es el entrenamiento de esta mirada. Y la vida, cada instante de ella, es su práctica real. Cuando te enfadas y decides callar para escuchar. Cuando te sientes inseguro y, en lugar de correr, te sientas a respirar. Cuando alguien te hiere y tú eliges no devolver el golpe, sino mirar qué parte de ti todavía duele. Ahí nace la paz. No de que el mundo deje de provocarte, sino de que tú dejes de actuar como si no tuvieras opción. Observar no es pasividad. Es poder. El poder de ser tú mismo incluso en medio de la tormenta. El poder de no ser definido por lo que pasa, sino de estar presente con lo que pasa. Y eso, ese espacio entre sentir y actuar, es el umbral de la libertad interior. Porque huyes del dolor en lugar de escucharlo. El dolor duele, sí. Pero más duele pasar la vida huyendo de él. Más duele intentar taparlo con distracciones, con logros, con ruido. Porque el dolor que no se mira no desaparece, se esconde. Se enreda en el cuerpo, se disfraza de ansiedad, se convierte en reactividad, en cansancio crónico, en vacío que nada llena. Vivimos en una cultura que te dice que si sufres, algo está mal. Que debes solucionarlo, anestesiarlo, ignorarlo. Pero el budismo, con su ternura feroz, te enseña algo completamente distinto: el dolor no es tu enemigo. Es tu maestro. El sufrimiento, cuando es abrazado con presencia, no destruye, sino que revela. Te muestra dónde estás herido, donde aún hay apego, donde sigues creyendo que las cosas deberían ser distintas para poder estar en paz. Y cuando dejas de huir, cuando por fin te sientas a escuchar el dolor sin intentar cambiarlo, algo dentro de ti se afloja. Se abre un espacio. No es fácil. Todo en ti grita: esto es demasiado, esto no debería estar pasando, no quiero sentir esto. Pero si en lugar de creerle a esa voz, respiras. Si permaneces. Si sostienes con tu conciencia ese nudo interior, verás que el dolor no venía a castigarte. Venía a recordarte lo que todavía no has sanado. La práctica budista no busca eliminar el dolor. Busca que te vuelvas íntimo con él, para que puedas atravesarlo en lugar de ser definido por él. Es sentarte como el Buda bajo el árbol, mientras los demonios internos aparecen uno a uno, y no pelear, solo mirar. Solo decirles: los veo. Y en esa mirada, desarmarlos. El dolor que escuchas se transforma. El que rechazas, se enquista. A veces, la herida necesita ser vista más que cerrada. Necesita tu presencia, no tu prisa por arreglarla. Y cuando le das eso, tu atención amorosa, tu silencio, tu compañía real, empieza a contar su historia. A mostrarte que detrás de cada sombra hay una parte de ti que solo quería ser abrazada. No huyas. No corras. No tapes lo que duele. Siéntate con ello como quien se sienta con un viejo amigo que viene a decirte la verdad. Porque cuando dejas de temerle al dolor, dejas de ser su prisionero.
Y entonces, incluso en medio del llanto, algo en ti sonríe. Porque sabes que has dejado de huir. Y que por fin estás regresando a casa. Porque esperas que todo dure. Te enamoras de un momento, y deseas que se congele. Te aferras a una etapa de la vida, y rezas para que no termine. Encuentras algo que por fin te da alivio, una persona, un trabajo, una sensación, y te convences de que debe quedarse. Pero no se queda. Nada se queda. Y ahí empieza el sufrimiento. El corazón se rompe, no solo porque algo se va, sino porque tú creías que no debía irse. Vivimos como si lo bello pudiera ser eternamente nuestro, como si lo agradable tuviera la obligación de permanecer, como si la felicidad verdadera fuera fija y permanente. Pero todo lo que tiene forma, cambia. Todo lo que empieza, termina. Todo lo que respira, se transforma. Esta no es una tragedia. Esta es la ley de la existencia, lo que el Buda llamó anicca, impermanencia. Y comprenderla no es una idea bonita. Es una puerta que, si te atreves a cruzarla, te lleva a una libertad como nunca has conocido. Porque cuando dejas de exigirle al mundo que se detenga para complacerte, dejas también de luchar contra la naturaleza de la vida. Y en ese dejar de luchar, hay paz. No significa que no ames. No significa que no sientas tristeza cuando algo se va. Significa que puedes permitirte sentirlo todo, sin aferrarte. Puedes mirar un atardecer sin desear capturarlo. Puedes abrazar a alguien sabiendo que no será para siempre. Puedes vivir este día como si fuera el último, porque de hecho lo es, este día, con sus detalles exactos, no volverá jamás. La mente que no entiende la impermanencia se aferra con desesperación a todo. Pero la conciencia que la abraza vive con ligereza. No porque no le importe, sino porque lo valora más. Porque sabe que todo es préstamo, todo es tránsito, todo es ahora. Y lo curioso, lo hermoso, es que cuando dejas de exigir permanencia, las cosas se vuelven más vivas. Más reales. Más profundas. El amor deja de ser posesión. La belleza se vuelve gratitud. El presente se convierte en un milagro que no necesitas retener, solo honrar. Tu sufrimiento no viene porque todo cambia. Viene porque tú esperas que no cambie. Pero cuando dejas de esperar que la vida se adapte a tus deseos, y en cambio te adaptas tú a la vida, empiezas a descubrir lo que nunca cambia. La quietud dentro de ti, capaz de sostenerlo todo sin romperse. Porque crees que tienes que convertirte en alguien. Desde que tienes memoria, te han dicho que no eres suficiente, todavía. Que te falta algo. Que deberías llegar a algún lugar, alcanzar una versión ideal de ti mismo, más exitoso, más amado, más reconocido, más sabio, más productivo. Y así comienzas a correr. A escalar una montaña que no tiene cima. A compararte. A exigirte. A disfrazarte. El problema es que no te das cuenta de que ya estás aquí, y de que lo que eres no necesita ser mejorado para merecer paz. La mente, impulsada por el ego, vive con la sensación constante de carencia. No importa lo que logres, siempre parecerá que falta algo más. Ese es el juego del yo, de esa identidad fabricada que necesita definirse, validarse, justificarse. Pero el budismo, con una claridad que corta como el viento en otoño, te dice: no necesitas convertirte en nadie. Necesitas despertar a lo que ya eres. Tú no eres tu currículum. No eres tu imagen. No eres las veces que acertaste ni los errores que cometiste. No eres el personaje que te has contado para sobrevivir. Eres conciencia. Eres presencia. Eres el espacio en el que todo eso aparece, y se va. Cuando crees que tienes que convertirte en alguien, vives siempre en deuda contigo. Te castigas por no haber llegado. Te juzgas por no haber sido más. Y, sin darte cuenta, te alejas de ti mismo en nombre de una versión futura que no existe. Pero cuando sueltas esa necesidad de ser alguien, comienzas a habitar lo que eres. Sin adornos. Sin pretensiones. Y en ese acto de honestidad radical, brota una paz que no habías conocido,
la paz de no tener que demostrar nada. No es resignación. Es descanso. Es saber que tu valor no está en lo que logres, sino en tu capacidad de estar presente, despierto, compasivo contigo y con el mundo. Es dejar de medir tu vida en términos de éxito o fracaso, y empezar a verla como un campo fértil para despertar, para amar, para ver con claridad. Tal vez no necesites ser más. Tal vez solo necesitas soltar la idea de que eres menos. Y desde ahí, desde esa quietud sin esfuerzo, sin máscara, sin meta, descubrir que lo que buscabas, todo este tiempo, ya estaba en ti. Porque te tomas tus pensamientos demasiado en serio. Tu mente habla. Sin parar. A veces te susurra cosas bonitas, otras veces te grita sentencias crueles. Te recuerda errores antiguos, te proyecta futuros catastróficos, te hace imaginar conversaciones que nunca ocurrieron, te repite una y otra vez lo que podrías haber hecho mejor, lo que deberías estar haciendo ahora, lo que podrías perder mañana. Y tú, como la mayoría, crees que eso que oyes, eres tú. Pero no lo eres. El Buda no dijo que pensar estuviera mal. Pensar es natural, como respirar. El problema no es que tengas pensamientos, sino que te los creas todos. Que les des autoridad absoluta. Que reacciones como si cada uno fuera un decreto inapelable. Y que vivas prisionero dentro de una mente que no descansa. Lo más doloroso de esto es que ni siquiera te das cuenta. Confundes actividad mental con verdad. Si la mente te dice que no vales, lo crees. Si te dice que todo va a salir mal, te preparas para el desastre. Si te dice que no eres amado, actúas con miedo. Y en esa confusión, te pierdes. Te alejas de lo que eres. Te conviertes en el eco de una voz que nunca fue tu esencia. En el budismo, se enseña que la mente es como un mono inquieto, saltando de rama en rama, lanzando cosas, haciendo ruido. Pero tú no eres ese mono. Eres el que observa. Eres la conciencia tranquila en el fondo, el cielo inmenso en el que las nubes mentales aparecen, flotan y desaparecen. Cuando meditas, no estás intentando callar la mente a la fuerza. Estás aprendiendo a dejar de tomarla tan en serio. Estás sentándote como quien ve pasar un tren sin subirse. Reconociendo, esto es solo un pensamiento. No tengo que seguirlo. No tengo que creerlo. No tengo que luchar con él. Y en esa no identificación, nace una libertad que no puede darte nada externo. Es una libertad que comienza en la pausa. En el espacio. En la mirada que ya no se confunde con el contenido. Porque no eres la historia. No eres el juicio. No eres la voz que dice que no puedes. Eres quien la escucha. Y cuando aprendes a habitar esa escucha, esa presencia suave que observa sin engancharse, todo empieza a cambiar. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque tú ya no eres su prisionero. Puedes vivir con ellos, sin vivir bajo ellos. Puedes tener una mente activa, y aún así, una vida en calma. Esto no se logra de un día para otro. Se cultiva. Con paciencia. Con práctica. Con ternura hacia ti mismo. Pero cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que decides mirar en vez de engancharte, estás dando un paso hacia la paz interior. Una paz que no depende de tener pensamientos positivos, sino de no dejar que ningún pensamiento te domine. Así que la próxima vez que la mente hable, porque lo hará, no intentes callarla. Solo escúchala como escucharías a un niño asustado. Con compasión, sin creértelo todo. Porque el pensamiento puede ser fuerte, pero tú eres más profundo que cualquier ruido mental. Escribe en comentarios, escucho mi mente. Y recordar eso, vivir desde ahí, es el principio del despertar. Porque luchas contra lo que ya es. Hay momentos en los que no quieres aceptar lo que está pasando. Una noticia inesperada. Una pérdida. Una emoción que arde por dentro. Un fracaso que no entiendes, una etapa que termina antes de que estés listo. La reacción instintiva es rechazarlo. Decir no puede ser, esto no debería estar ocurriendo, así no debía ser la historia.
Y en esa resistencia, a veces tan sutil que ni te das cuenta, empieza la verdadera raíz del sufrimiento. Luchas contra lo que ya es. Como si oponerte pudiera cambiar la realidad. Como si negarla pudiera hacerla desaparecer. Pero lo único que logras es romperte por dentro. Porque mientras más te resistes, más te tensas. Y lo que se tensa sin descanso, se quiebra. El budismo te enseña a mirar esto con profunda compasión. No estás mal por resistirte, lo hacemos todos. La mente se aferra a la ilusión del control. Quiere que la vida se comporte como ella quiere, que las personas no cambien, que lo agradable dure, que lo incómodo pase rápido. Pero la vida no negocia con la mente. La vida simplemente ocurre. Y tú puedes pasarte los días luchando con eso, o puedes empezar a soltar. Aceptar no es resignarte. No es rendirte ni conformarte. Es decir con claridad, esto es lo que hay. Y voy a estar presente con ello. Es mirar el dolor y permitirte sentirlo, sin adornos, sin escape. Es mirar la pérdida, y dejar que duela. Es mirar tu realidad actual, aunque no sea la que soñabas, y habitarla con honestidad. Porque solo cuando dejas de luchar contra lo que es, puedes comenzar a transformarlo. La aceptación es el terreno fértil de la paz. Es lo que ocurre cuando dejas de exigir que la vida sea distinta, y comienzas a relacionarte con ella tal como es. No significa que no desees cambio. Pero el cambio no nace del rechazo. Nace de la comprensión. Y comprender solo es posible cuando ya no estás peleando. Es duro aceptar ciertas cosas. La muerte. La soledad. La incertidumbre. Pero lo irónico es que cuanto más las aceptas, menos te aplastan. Porque ya no gastas energía en fingir que no existen. Ya no te desangras en lo que debería haber sido. Y entonces aparece un nuevo espacio dentro de ti. Un espacio para respirar. Para sentir. Para estar. Aceptar es un acto de amor. Amor por ti, por tu vida, por este instante tal como es. Y en ese amor, se diluye la resistencia. Y con ella, el sufrimiento innecesario. La vida no necesita ser perfecta para que puedas estar en paz. Solo necesita que dejes de pelear con ella. Y en ese silencio, cuando ya no estás huyendo, ni controlando, ni empujando hacia otro lado, descubres que lo que está aquí, justo como está, también puede ser sagrado. Porque crees que el mundo tiene que ajustarse a ti. Una de las fuentes más profundas y silenciosas de sufrimiento es esta creencia casi invisible, que el mundo debería comportarse como tú necesitas. Que las personas te deberían tratar con justicia, que los planes deberían cumplirse, que tus esfuerzos deberían dar resultados, que las cosas deberían salir como esperabas. Y cuando no lo hacen, porque rara vez lo hacen, te frustras, te agotas, te cierras. Sin darte cuenta, llevas dentro un guión. Uno que dicta cómo deberían actuar los demás, cómo deberían responder a tu entrega, cómo deberían entenderte, respetarte, no decepcionarte. Pero el mundo no lee tu guión. El mundo no fue diseñado para complacerte. Fue diseñado para ser como es. Cambiante, impredecible, imperfecto. Y ese no es su error. Es su naturaleza. El budismo no intenta endulzar esta verdad. La señala con honestidad. Te dice, mientras sigas esperando que todo a tu alrededor se acomode a tu medida, vivirás frustrado. No porque el mundo esté roto, sino porque tú estás tratando de doblarlo para que encaje con tus deseos. Y ese esfuerzo es agotador. Es como intentar aplacar el viento con las manos. La verdadera libertad no nace cuando todo sale bien. Nace cuando dejas de exigir que todo salga como tú quieres. No se trata de conformismo, sino de madurez espiritual. Es el arte de vivir sin pelear con la realidad, sin imponerle tus condiciones para poder estar en paz. Cuando sueltas esa exigencia, ese sutil "el mundo me debe algo", algo dentro de ti se libera. Ya no esperas que los demás te completen. Ya no te desmoronas cada vez que alguien actúa desde su propio dolor. Ya no te tomas todo como una ofensa personal.
empiezas a comprender que cada ser humano está librando su propia batalla. Que nadie está aquí para cumplir tus expectativas, así como tú no puedes vivir para satisfacer las de los demás. Y entonces, aparece algo inesperado, la compasión. Porque ya no estás esperando que el otro te dé lo que tú mismo no te estás dando. Puedes ver a las personas tal como son. Puedes amar sin exigir. Puedes escuchar sin defenderte. Puedes estar en paz sin que todo sea perfecto. El mundo no tiene que ajustarse a ti. Tú puedes ajustarte al mundo sin perderte en él. Puedes ser flexible como el bambú, firme en tus raíces, pero capaz de doblarte con el viento. Cuando dejas de exigir que todo encaje, descubres que el verdadero encaje sucede dentro. Entre lo que ocurre afuera y la forma en que eliges responder desde adentro. Y ahí empieza una paz que ya no depende de que nada cambie. Porque confundes placer con paz. Nos han enseñado a perseguir el placer como si fuera el corazón de la felicidad. Comer algo rico, escuchar un elogio, tener una experiencia intensa, cumplir una meta, y por unos segundos, todo parece estar bien. Hay una sensación fugaz de alivio, de plenitud, de esto es. Pero se va. Siempre se va. Y entonces, lo buscas otra vez. Más comida, más reconocimiento, más estímulo, más logro. Lo llamas felicidad, pero en realidad es un ciclo interminable de búsqueda. Esa es la trampa, confundir placer con paz. El placer excita, la paz aquieta. El placer pide más, la paz no necesita nada. El placer se agota, la paz se expande. El budismo no niega el placer. No lo demoniza. Pero te invita a mirarlo con atención. ¿Qué ocurre cuando dependes de él para sentirte bien? ¿Qué pasa cuando lo que te daba placer ya no está, ya no funciona, ya no responde? Te desestabilizas. Te vacías. Te desesperas. Porque sin saberlo, te has atado a algo frágil, cambiante, condicionado. La paz, en cambio, no depende de lo externo. No se activa con un estímulo, ni se disuelve con una pérdida. Es como un lago profundo, quieto, que permanece incluso cuando en la superficie hay viento. No necesita adornos, no necesita justificaciones. Solo necesita presencia. Pero para llegar ahí, necesitas dejar de huir de ti. Porque muchas veces el placer no es búsqueda, sino evasión. Es una forma de no sentir la incomodidad, de no mirar el vacío. Comer sin hambre. Buscar afecto sin conexión. Llenarte de ruido para no escuchar el silencio interior. Pero el silencio no es tu enemigo. Es tu hogar. El placer viene y va, y si te aferras, sufres. La paz siempre está, pero requiere que sueltes. No te pide que rechaces lo que disfrutas, sino que no te confundas. Que no esperes que un momento de placer solucione lo que solo puede sanar el encuentro profundo contigo mismo. Ese encuentro que ocurre en la quietud, en la meditación, en el estar sin hacer, sin buscar, sin huir. Cuando dejas de perseguir lo intenso, descubres lo sutil. Y lo sutil, la respiración, el silencio, el latido, el ahora. Tiene una belleza serena, una calidez que no abruma, una profundidad que no pasa. Ahí, en ese espacio sin necesidad, sin euforia, sin falta. Reconoces algo inmenso, esto es paz. Y ya no necesitas correr detrás de nada más. Porque has olvidado estar aquí. Vas de un lugar a otro, de una tarea a la siguiente, de una conversación a 1000 pensamientos que te llevan a otra parte. Tu cuerpo está presente, pero tu mente vive en otra dimensión. Estás en la comida, pero pensando en el trabajo. Estás con alguien, pero revisando tu teléfono. Estás en este momento, pero imaginando el futuro o repasando el pasado. Y sin darte cuenta, la vida va pasando sin ti dentro de ella. Olvidar el momento presente es la enfermedad silenciosa de estos tiempos. No porque no tengamos acceso a la paz, sino porque nos alejamos de ella constantemente. Porque la mente cree que hay algo más importante que lo que está ocurriendo ahora. Que la felicidad está adelante, cuando logres, cuando soluciones, cuando termines,
cuando entiendas. Pero el budismo, con la sabiduría de siglos, te recuerda una verdad tan simple que parece radical. No hay ningún otro lugar donde puedas estar vivo que no sea aquí. Este instante, tal como es, completo o incompleto, agradable o incómodo, es el único lugar donde puedes despertar. Y, sin embargo, lo abandonas una y otra vez. Buscas. Proyectas. Piensas que todo estará bien cuando algo cambie. Pero no es el mundo lo que tiene que cambiar. Es tu relación con este momento. Es tu capacidad de habitarlo sin condiciones. Estar presente no es hacer algo especial. No es una postura, ni una filosofía abstracta. Es volver al cuerpo, a la respiración, al espacio que te rodea. Es mirar a quien tienes delante y realmente verlo. Es dejar de correr, no con los pies, sino con la mente. Es volver a ti. Una y otra vez. Y sí, es difícil. Porque tu mente ha sido entrenada para moverse. Porque estar aquí, verdaderamente aquí, a veces implica sentir cosas que preferirías evitar. Implica ver con claridad lo que duele. Pero también implica ver lo que es sagrado, lo que nunca habías notado por estar tan ocupado mirando hacia otro lado. Cuando estás presente, dejas de esperar que la vida ocurra más adelante. Comienzas a vivirla. Cada detalle se vuelve una puerta, el sonido del viento, el peso del cuerpo en la silla, una lágrima rodando, una risa compartida, un silencio profundo. Nada extraordinario, y, al mismo tiempo, todo. Estar aquí no es una tarea. Es un regreso. A ti. A lo real. A la única verdad que no se escapa. Este momento. Y cuando recuerdas cómo estar aquí, aunque sea por un instante, la búsqueda cesa. Porque por fin te das cuenta de que nunca te faltó nada. Solo habías olvidado cómo quedarte. Estas razones no son errores personales, no son defectos tuyos. Son hábitos profundamente humanos, patrones invisibles que todos, de alguna forma, repetimos. Reaccionamos sin darnos cuenta, buscamos sin descanso, nos aferramos a lo que ya se ha ido. Nos perdemos en lo que aún no ha llegado. Y poco a poco, casi sin notarlo, nos alejamos del único lugar donde la felicidad es posible, el presente, tal como es. Crees que no eres feliz por lo que te falta, por lo que no logras, por lo que otros no te dan. Pero la verdad más sencilla y más difícil de aceptar es esta. Te alejas de la felicidad porque no dejas de huir de ti. Porque te has olvidado de observar, de escuchar, de soltar, de habitar tu vida desde el centro. Porque estás atrapado en una forma de ver el mundo que te exige, te agota y nunca te permite simplemente ser. El budismo no te ofrece fórmulas mágicas, ni promesas de perfección. Te ofrece una forma de mirar. Una forma de vivir más despacio, más despierto, más libre. Y si eliges practicar esta mirada, aunque sea poco a poco, empezarás a ver cómo todo cambia. No afuera, sino adentro. Y ese cambio interior lo transforma todo. Estas 10 raíces del sufrimiento no son castigos. Son oportunidades. Puertas que se abren cuando dejas de luchar. Cuando decides que ya no quieres vivir en guerra con la vida. Que ya no vas a seguir esperando un momento perfecto para sentirte en paz. Porque la paz no llega al final del camino. La paz es el camino cuando empiezas a volver a ti. Comenta la palabra felicidad si has llegado hasta aquí. Recuerda que el poder de transformar tu vida está en ti y espero que este vídeo te haya podido guiar en tu camino personal. Si te ha gustado dale like y suscríbete. Gracias. Namaste.